Cuando llegaron a Inglaterra, las noticias de la nueva y radical colonia de Rogerio Williams levantaron muchas críticas en Inglaterra, pero a muchos les resultó atractiva la promesa de ser libres de la tiranía religiosa y estuvieron dispuestos a desafiar el mar y las selvas de la frontera en su búsqueda de libertad. Entre los que abordaron los barcos se hallaba una pareja de bautistas de Tewkesbury, Esteban y Anna Mumford. Ellos son los que llevaron al Nuevo Mundo la enseñanza de que el sábado, séptimo día, es el verdadero día de reposo. En 1665, Esteban y Anne Mumford llegaron a Rhode Island. Probablemente se mudaron porque allí había iglesias bautistas, la única colonia con tanta libertad religiosa. Quizás se mudaron también por razones económicas. Esteban era comerciante de mucho éxito más tarde y Newport era un puerto comercial activo. En diciembre de 1671, los esposos Mumford y un puñado de otros formaron la primera congregación bautista del séptimo día en el Nuevo Mundo. El grupo floreció en el ambiente protegido de Rhode Island, pero cuando los miembros se aventuraron fuera del refugio que les ofrecía su propia colonia, debieron afrontar problemas. En Connecticut, por ejemplo, los miembros de la iglesia de Newport fueron multados y encarcelados por trabajar en domingo, pues su día de culto era sábado. Era una forma de hostilizarlos por parte del Estado por su inconformidad. Esos primeros bautistas del séptimo día vieron que sus creencias y prácticas relativas al sábado harían que se levantaran conflictos en cualquier comunidad donde se guardara el domingo. La solución fue obedecer el llamado a la libertad que les llegaba desde la frontera que se iba expandiendo. La razón por qué fundaban iglesias en las fronteras, lo cual ocurrió una y otra vez, fue en parte porque era más fácil hallar tierras inhabitadas, comenzar un pueblo, comenzar una iglesia, crear otras instituciones que ayudaran a la observancia del sábado y a la libertad religiosa en general. Así lograban extender el sábado, porque viniendo otros a la comunidad, a menudo se sentían atraídos a quedarse. Y esto sucedió por todo el país, de tal manera que hasta 1900 sus iglesias se extendieron hasta California. Pero a medida que pasaban los años, se hizo cada vez más difícil para los bautistas del séptimo día eludir dificultades. Los territorios de la frontera se convirtieron en estados, y algunos de dichos estados aprobaron leyes dominicales, lo cual trajo consecuencias indeseables y aún trágicas. Ocurrió hace un tiempo atrás, en 1885. Vinieron de algún lugar, de Ohio, los dos. Ella todavía era adolescente, recién casados, y vinieron para vivir en la tierra prometida. Dunfields, creo que así se apellidaban. Él era John. Nunca supe cuál era el apellido de ella. Era muy bonita, por cierto. Trabajaba duro, incluso cuando quedó embarazada. Ocuparon una parcela en la frontera del estado, a 6 o 7 kilómetros del pueblo. Tenían un caballo, 2 vacas. Hicieron un buen trabajo en esa tierra. Tenían una buena cabaña, un buen pozo. En el primer año lograron plantar un jardín hermoso. Y bueno, la mayoría de los que habitaban aquí eran religiosos. Ellos eran bautistas del séptimo día, ya se imaginará, de los que toman al sábado por el domingo. Como vivían alejados del pueblo, pensé que vivirían su religión sin molestar a nadie, pero empezó el desorden, pues no trabajaban los sábados. Lo llamaban día de reposo y creían que el domingo era como cualquier otro día laboral, mientras que los demás acudían a la iglesia. Así pues, las cosas marchaban bien, hasta que un malvado en el pueblo se quejó con el gran jurado. El gran jurado le prestó atención. Yo pensé que no lo escucharían, pero se decía que cada semana John manchaba el día del Señor. Él solo hacía lo que creía que Dios quería que hiciera, pero eso no le sirvió. El gran jurado lo juzgó, lo encontró culpable y lo sentenció allí mismo. Tenía que pagar una multa o ir a la cárcel. Pero ese joven tenía agallas.
Creía que como estaba en una nación libre, podía tener y profesar su propia religión, así que se negó a pagar la multa. Esos comisarios lo enviaron directo a la cárcel. Su pobre mujer se quedó sola con su bebé recién nacido. De por sí estar en la cárcel era difícil como para además preocuparse por su mujer y su bebé. Ella sufría separada de su marido, sin el apoyo de nadie. Solo 1 o 2 mujeres del pueblo la visitaban, pero a ella nada la consolaba. Dicen que ella esperaba cada día que él viniera a recogerla. Dicen que se sentaba junto al portón con su bebé en brazos por horas y horas. Así pasaron semanas, y el bebé se enfermó. Después oímos que el pequeño había muerto en los brazos de su madre. Fue doloroso verla a ella y a las pocas personas del pueblo enterrando a ese pequeño. Su marido en la cárcel, incapaz de consolarla. Él tampoco sin consuelo. Esa pobre muchacha se consumió en la tristeza. Lloraba día y noche. John cumplió su condena. Lo dejaron libre. Se fue a su casa, loco por encontrar a su mujer. Pero cuando llegó, sus vecinos estaban sacando algo. Era ni más ni menos que un ataúd con el cuerpo de su esposa. Se había enfermado. Si me preguntan de qué murió, yo diría que murió de angustia. Él no dijo ni una palabra. Los siguió hasta el cementerio y los observó con tristeza bajar el cuerpo de ella y colocarlo junto a su bebé. Luego se arrodilló y lloró hasta que las lágrimas se le acabaron. Antes de marcharse de aquí, casi de nadie se despidió. Nunca supimos de él. Espero que haya encontrado un lugar donde viva libremente.